para iniciar, este es un gráfico del IMAE, que es el índice mensual de actividad económica que calcula el Banco Central, y lo que muestra es el comportamiento de la actividad económica y tiene una periodicidad mensual. Entonces nos permite ver cómo mes a mes ha ido evolucionando la actividad económica en el país. El total o bien el índice que mide toda la actividad económica se puede observar en las barras grises, y el dato más reciente lo que refleja es un aumento del 4%. Esto es reflejo, digamos, de que la economía, conforme va pasando el tiempo y conforme de una u otra manera va mejorando el entorno, eso se va reflejando en actividad económica. Por otra parte está el tema de la línea roja, que lo que muestra es, de igual manera, la actividad económica, pero en este caso se excluye las zonas francas. ¿Por qué es importante esto? Como veremos más adelante, la actividad económica está siendo impulsada, por un lado, por la parte externa, pero localmente está creciendo de manera desigual. Entonces, el sector que está relacionado con zonas francas es el que está siendo más dinámico, o bien, en sentido contrario, el que no está relacionado con zonas francas va evolucionando de una manera más lenta. En este gráfico lo que se puede ver es de mejor manera el tema, o bien esto que decimos de que va de manera lenta mejorando. El dato anterior eran variaciones interanuales mensuales. Acá lo que se ve es con respecto a un mes, pero se anualiza la tasa. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que sí se ven los datos más actuales. Primero la tasa de crecimiento era 4.5, luego 3.4 y luego 3.3. Entonces, lo que se ve es ese tema de la lentitud. O sea, la economía, si bien es cierto, ha ido mejorando, esta mejora es lenta. O sea, poco a poco la economía va mejorando, o sea, no va tan acelerado. Pero bueno, si uno compara con lo que pasó recientemente, o sea, cuando estábamos digamos que en la peor parte de la pandemia, estos datos son positivos, ¿verdad? O sea, son tasas de crecimiento positivas. Si bien nos gustaría que estos datos fueran mejores o más elevados, reflejan un comportamiento positivo. En este gráfico lo que se observa es el comportamiento por sectores y ejemplifica el tema de que la actividad económica se va acelerando o mejorando distinto según el sector. Por ejemplo, manufactura, vean que crece aproximadamente un 4%, información y comunicaciones crece un 2.3%. Estos datos son de marzo 2021 contra marzo 2020. Por ejemplo, por el otro lado, digamos, las actividades de alojamiento y servicios de comida todavía decrecen un 19%, la construcción aún decrece. Entonces, esto lo que refleja es que el comportamiento de las actividades es desigual. Unas van mejorando, las otras todavía les falta. Con respecto a esas que les mencioné, que todavía les falta, es importante hacer notar que la caída cada vez es menor. Entonces, esto también es reflejo de que poco a poco la economía local va mejorando. De igual manera, este cuadro refleja lo mismo que el anterior, y lo que hacemos es ver más adentro o profundizar en algunos sectores, como por ejemplo construcción, manufactura y comercio. Y de nuevo, la conclusión acá, sin entrar a analizar cada uno de los datos, es que la mejora va siendo desigual entre los sectores. Y vean, por ejemplo, en el tema de construcción, para que vean que también dentro del mismo sector hay diferencias. La construcción del sector público tiene una tasa, la última tasa de crecimiento de 2.4 es positiva, mientras que en el sector privado es negativa. Entonces, si uno compara entre los sectores, el comportamiento es desigual, dentro del mismo sector también se ve esa desigualdad. Pero, de nuevo, es importante reafirmar el hecho de que paulatinamente o bien lentamente la economía del país ha ido mejorando. Como les comentaba anteriormente, si uno busca la explicación de esta mejora en la economía costarricense, sin duda la explicación está en la economía internacional. Costa Rica, sin duda una parte importante de su producción se explica por las ventas al exterior, y aquí lo que se demuestra es el peso importante que tienen como destino Norteamérica. Principalmente el socio comercial más importante del país es Estados Unidos. Entonces en el tanto Estados Unidos
empiece a mejorar, eso ayuda a la economía local. Y sin duda eso es lo que explica lo que estamos viendo recientemente. Entonces, si la economía de Estados Unidos mejora, la economía local también mejora. Como les mencionaba antes, el mayor dinamismo se da por el régimen de zona franca. Entonces, estamos mejorando porque la economía mundial está creciendo y en particular, si nos fijamos a lo interno de la economía, el régimen de zona franca es el que está generando ese impulso. La otra parte de la economía, pues esa mejora es más lenta. La noticia positiva acá es que Estados Unidos está empezando a mejorar y eso no solo va a afectar positivamente a la economía de Costa Rica, sino a toda la economía del mundo. Lo que se ve es el nivel de exportaciones del país, de bienes. El gráfico de la izquierda son niveles absolutos en millones de dólares, acumulados 12 meses, y vean que la tendencia, conforme vemos datos más recientes, es a que aumenten. Y por el otro lado, lo que se ve en el gráfico de la derecha, lo que se ve son los datos de la variación interanual del acumulado 12 meses. Y aquí se refleja de mejor manera lo que les comentaba de que el régimen especial, o sea, la zona franca, vean que crece más que el total, la tasa de crecimiento es 10.2 y el total crece 5.8, o sea, aproximadamente un 6%. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de acá? Que las exportaciones totales de bienes están siendo impulsadas por las exportaciones de bienes del régimen de zona franca. Y la línea gris lo que refleja es que la otra parte, o sea, el régimen definitivo, va más lento, aunque los últimos datos reflejan un aumento en la tasa de crecimiento. Acá lo que tenemos es el crecimiento del real de la economía de Estados Unidos. En el tercer trimestre de 2020 tuvo una recuperación o lo que uno llama un rebote bastante importante, y el dato más reciente lo que indica es que la economía de Estados Unidos, está creciendo aproximadamente un 6%. Y esto simplemente es para ejemplificar, para ver gráficamente lo que les mencionábamos anteriormente de que el buen comportamiento de la economía de Estados Unidos impulsa la economía local. Es importante recordar que la economía de Costa Rica no solo exportamos bienes, sino que también exportamos servicios. ¿Cuál es el principal servicio que exporta la economía de Costa Rica? El turismo. Entonces, durante este año el nivel de turismo no ha sido tan dinámico si uno lo compara con el año anterior. ¿Qué implica esto para la economía? Menor actividad económica, sin duda, pero además de eso es una menor oferta de divisas en el mercado cambiario. Entonces, en este 2021 hemos tenido menor ingreso de turistas y por ende menor ingreso de dólares. A pesar de que en el mercado cambiario se observa una menor oferta, cuando uno compara la oferta contra la demanda, se ve que aún existe un excedente de oferta. Durante los primeros meses del año, el tipo de cambio estuvo bastante estable y luego factores estacionales han provocado que el tipo de cambio tienda al alza. En la prensa o algunos analistas también argumentan que hay una mayor demanda por parte del sector público no bancario. Pero es importante recordar que las negociaciones que se dan entre el sector público no bancario y el Banco Central se dan fuera del mercado. Entonces, esto no necesariamente afecta el tipo de cambio, porque estas negociaciones se hacen fuera del mercado y luego el Banco Central va al mercado a reponer las divisas. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración cuando uno analiza este tema de cambio. Acá lo que se ve es el comportamiento del ingreso de turistas, que es el gráfico de la izquierda, y lo que se observa es lo que les mencionaba anteriormente, que durante este 2020 ha sido menos dinámico con respecto a durante este 2021, ha sido menos dinámico con respecto a 2020. Y a la derecha lo que se observa es el comportamiento del tipo cambio, que como les decía, durante los primeros meses del año estuvo estable y luego ha tendido al alza, principalmente por factores estacionales. Sin duda, hay elementos que hay que considerar a la hora de analizar el tema del tipo cambio y es, por ejemplo, el incremento en el precio de los commodities, en particular petróleo, ¿verdad? Costa Rica importa petróleo y eso hace que exista una mayor demanda por dólares.
Este gráfico lo que refleja es lo que les comentaba anteriormente, el tema de las estadísticas de las operaciones en ventanillas, y lo que se ve es el excedente de ofertas. Estas son las negociaciones que se realizan entre las entidades financieras y las personas. Entonces, se hace un neto, se netean las compras con las ventas. Si el dato es positivo, o sea, si las compras son mayores que las ventas, lo que está diciendo esto es que las entidades financieras están comprando más dólares con respecto a lo que está demandando las personas. Y como les comentaba, esto es reflejo del exceso de oferta en el mercado de divisas. Todos estos datos que les he comentado, o sea, que la economía internacional va creciendo mejor, que la economía local está siendo impulsada por la economía externa a través de zonas francas, lleva a dos cosas que se reflejan en esta diapositiva. Por un lado, vean la línea roja cómo tiene una tendencia al alza. Esto lo que refleja es la mejora en el nivel del producto de Costa Rica. Y por otro lado, el Banco Central modificó su expectativa de crecimiento para este año, llevándola a un 2.9. Anteriormente, este nivel de crecimiento, el Banco Central lo estimaba en 2.6% y ahora está en 2.9%. Nosotros a inicios del año lo que estábamos diciendo era que la economía, y esa es la expectativa que mantenemos, es que la economía de Costa Rica crezca aproximadamente un 3%. Y realmente la estimación al inicio del año era que ese comportamiento del 3% se explicaba principalmente por la recuperación de la economía internacional. No es un secreto que la economía de Estados Unidos tiene la capacidad de ajustarse y recuperarse de manera rápida. Entonces, como lo vimos anteriormente, si la economía de Estados Unidos mejora su desempeño, eso le ayuda a toda la economía del mundo y se refleja en lo que le pasa al Producto Interno Bruto de Costa Rica. Otro elemento importante a considerar y que ha sido tema localmente y en los mercados internacionales es el tema de la inflación. Como les estaba diciendo, la economía internacional empieza a recuperarse y eso se refleja en la demanda por materias primas o commodities. Es lo que se refleja en el gráfico de la izquierda. Acá lo que se ve es cómo han crecido los precios de los granos básicos, los metales, el crudo, WTI, que es el que se usa de referencia para los combustibles que Costa Rica importa, y esto ha provocado que los niveles de inflación en Estados Unidos, digamos, muestren niveles elevados recientemente y también impulsa la inflación de Costa Rica. En el gráfico de la derecha, lo que se puede ver en la línea roja es el comportamiento de la inflación para los socios comerciales de Costa Rica, y como les mencionaba anteriormente, el principal socio comercial de Costa Rica es Estados Unidos, y la línea negra lo que refleja es el comportamiento de la inflación local. Con respecto a las cifras fiscales, lo que se ha estado observando es que han mejorado, dichosamente. Estos son buenas noticias para la economía y para todos los ciudadanos en general. Han habido esfuerzos por parte de las autoridades para que esto se dé. ¿Qué ha pasado en materia fiscal? Principalmente los datos más recientes que son al primer cuatrimestre del año, lo que se observa es que los ingresos fiscales crecen gracias a la mayor recaudación en el impuesto de renta. Por ahí hay un tema también del impuesto de ventas y en particular para el primer cuatrimestre está el tema de las transferencias sociales, que sí se vio un incremento importante durante este periodo. Habría que ver si ese tema de las transferencias, conforme van pasando los meses, se mantiene. Luego, por el lado de, de los gastos, se ha observado un aumento en remuneraciones, gastos de capital e intereses. En particular, acá, el tema de los gastos por intereses, ese sin duda es el que más pesa, porque el país se vio en la necesidad de endeudarse a costos más elevados. Entonces, ese endeudamiento a costos más elevados se refleja en el flujo de caja del gobierno. Entonces, es eso que tenemos acá. Si uno ve el resultado, lo que se observa es que cuando se restan ingresos y gastos, tenemos un valor positivo. Aquí es importante aclarar que hay dos maneras de ver estos resultados. Por un lado está el déficit, que nosotros llamamos financiero, y por el otro lado está el déficit primario. El déficit financiero es aquel que en el nivel de gasto incluye el pago por intereses. Entonces, si se hace la diferencia de todos los ingresos contra los gastos que incluyen el pago de intereses, el resultado es negativo.
pero si se excluye el pago de intereses, se observa un superávit, o sea, los ingresos son mayores que los gastos. Y esto es una buena noticia porque el país tenía algunos años de no observar un superávit primario. Ahora, a pesar de estas buenas noticias en tema de gastos e ingresos, el país aún requiere endeudarse. Entonces, el nivel de deuda ha ido aumentando. ¿Qué es relevante con respecto al tema de la deuda y el financiamiento? Que gracias a la mayor confianza que han tenido los inversionistas en el gobierno, el costo de endeudamiento se ha reducido en el mercado local. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la presentación. Esto lo que refleja es lo que les comentaba anteriormente. Vean acá que la barra, primero tal vez las barras rojas, lo que reflejan es el déficit financiero, que es todos los ingresos menos todos los gastos. Y dan un faltante para el primer cuatrimestre del 2021 de 1.2% del Producto Interno Bruto. Si de los gastos sacamos el pago por intereses, lo que se refleja es que el país tiene un superávit de 0.6%. Entonces, una aclaración acá. ¿Por qué motivo es un valor negativo? Porque vean que lo que estoy graficando es el déficit. Entonces, lo importante y lo relevante acá es que tenemos, si excluimos el pago por intereses, tenemos más ingresos que gastos. Y en el gráfico de la derecha lo que se observa es el nivel de deuda, que como les decía, la economía costarricense aún, en particular el gobierno central, aún requiere de financiamiento para cubrir sus necesidades. A manera de conclusión, ¿qué podemos decir? La economía de Estados Unidos se está recuperando y eso ayuda a la economía local. Localmente, la recuperación es lenta, desigual entre las actividades y, como les comentaba anteriormente, está impulsado por las zonas francas. Hay un buen comportamiento en las exportaciones de bienes, destacando el tema de las zonas francas. Y aún queda por recuperar el tema de los servicios, ¿verdad? El tema del turismo, eso va a tomar más tiempo, pero ya se empieza a ver algunos datos positivos. Con respecto al mercado cambiario, en general, o sea, sin ver cada uno de los puntos o cada una de las semanas, en general, el tipo de cambio ha tenido estabilidad. Sí tenemos una menor sobreoferta de dólares con respecto al pasado y el comportamiento al alza en el tipo de cambio se explica por factores estacionales. Y aquí es importante tal vez aclarar qué podemos entender por factores estacionales. Son factores que se dan en el mismo momento del tiempo todos los años. Tal vez aquí un ejemplo clásico que le dan a uno es, digamos, que las personas salen a demandar pinos o árboles de ciprés en diciembre, o bien que las personas normalmente consumen algo particular en alguna fecha del año. Entonces, eso es lo que entendemos por estacionalidades, que de igual manera en el mercado cambiario también existen elementos que se dan en el mismo momento del año que provocan cierto comportamiento en el tipo de cambio. Y eso es lo que nosotros creemos que ha estado provocando el comportamiento al alza en el tipo de cambio. Con respecto a el tema de la inflación, como les comentaba, el aumento de las materias primas es uno de los elementos que puede explicar el aumento en la inflación costarricense. También hay algo que es el efecto base, y es que se da, digamos, es la comparación de un dato más reciente y uno lo compara con un nivel que es menor, entonces eso dimensiona el cambio actual, que hay que tenerle cuidado porque en algún momento ese efecto base se va a borrar, entonces hay que tener cuidado con el análisis que uno hace en esta coyuntura particular porque esos brincos pueden asustar a alguien, pero simplemente lo que hay que hacer y lo que hacemos acá es darle seguimiento a esos datos para tomar en consideración esos efectos y intentar concluir aislando esos posibles eventos que son transitorios. Y sin duda el tipo de cambio afecta el tema de la inflación, aunque de menor manera. O sea, vamos a ver, hay algo que se llama el pass-through del tipo de cambio, o sea, cuánto del aumento en el tipo de cambio se me traslada a los precios. Ese porcentaje es relativamente pequeño, entonces por eso ponemos ahí que también en menor medida la devaluación del tipo de cambio afecta a la inflación local. Con respecto a las finanzas públicas, los datos son positivos.
y reflejan el compromiso del país y de las autoridades con este tema de la sostenibilidad en las finanzas públicas, que sin duda es un tema importante y que en el pasado reciente ha generado algún tipo de incertidumbre con respecto a lo que puede pasar. La confianza de los inversionistas ha aumentado y eso es un elemento muy importante, ¿verdad? Y está el tema, sin duda, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el primer acuerdo técnico que se da entre las autoridades y los funcionarios del fondo y la aprobación por parte del directorio del fondo, sin duda generó confianza. Aún hay parte por hacer localmente, que es el tema de la aprobación en la Asamblea Legislativa, pero creemos que eso se va a concretar y eso va a venir a ayudar a que el entorno sea más positivo de lo que estamos viendo en este momento. Con respecto a lo que creemos que va a suceder durante el año, consideramos que la economía internacional va a seguir mejorando y es un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. Importante acá recordarles el tema del efecto base, ¿verdad? A veces los crecimientos se ven como muy grandes y es como un brinco muy importante, pero eventualmente, aunque este efecto se borre, nosotros creemos que la economía internacional paulatinamente, si bien va a converger o va a llegar a un nivel de crecimiento que es el que normalmente se observa, va a seguir mejorando. Y esto sin duda nos afecta positivamente a nosotros. Consideramos que van a existir presiones de inflación, por la recuperación y por el tema del efecto base también. Aquí todavía la discusión está en torno de si se va a modificar la tasa o no se va a modificar la tasa, pero bueno, pero lo que sí creemos es que este año las economías van a observar un poco más de inflación. Consideramos que el Banco Central de Estados Unidos no va a modificar su postura de política monetaria, o sea, va a seguir ayudándole a la economía de Estados Unidos con un nivel de tasas bajo y con la compra de activos financieros. Si la economía de Estados Unidos sigue comportándose bien, vamos a tener un mejor desempeño o un buen desempeño en las exportaciones de bienes y conforme se vaya superando el tema de la pandemia, esperamos también que haya mayor ingreso de turistas al país. Con respecto a la actividad económica, consideramos que va a seguir mejorando de manera moderada. ¿Cuál es el factor que explica esto? El comportamiento de la economía internacional. Consideramos que el tipo de cambio va a tener una leve tendencia a la depreciación. La inflación, como les decía, esperamos que tenga niveles positivos, aunque por debajo del nivel meta del Banco Central. Las tasas de interés van a estar estables, en parte porque las autoridades van a seguir intentando estimular la economía y las finanzas públicas seguirán mejorando. Digamos que este es el escenario con el que estamos trabajando nosotros con respecto a la economía en 2021. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Luis Diego Herrera, nuestro economista de la unidad de análisis. Luis Diego es nuestro economista para Costa Rica y pues le damos muy agradecidos con todo este resumen que nos hizo de las principales variables económicas del país. De mi parte, bueno, quisiera agradecerles a ustedes también por su compañía, por sacar un espacio durante esta tarde para prestarnos atención. Ahora, pues, lo que yo quiero compartirles es lo que estamos viendo en ACOBO como oportunidades de inversión, principalmente enfocados en lo que viene, lo que falta la segunda mitad de este año y lo que viene para el próximo año. Entonces, bueno, ¿para qué hacemos todo este análisis que nos hizo, todo este recuento que nos hizo Luis Diego? Bueno, eso lo hacemos porque necesitamos tener un pulso de lo que es el contexto económico, tanto a nivel local como internacional, y eso lo hacemos con un fin, ¿verdad? El fin es, pues, darle seguimiento a las posiciones de inversión de nuestros inversionistas y también buscar cuáles son las alternativas que en este momento lucen más atractivas, a dónde nos podemos posicionar y dónde nos podemos posicionar de manera que tenga una mayor o una mejor posibilidad o mejores perspectivas para lo que viene. Entonces, bueno, en esta sección de oportunidad de inversión queremos explicarla de la siguiente manera. Vamos a empezar con colones, los distintos activos que estamos viendo en colones. Acto seguido vamos a seguir con lo que es el contexto internacional, inversiones en dólares a nivel local, inversiones en dólares a nivel internacional.
Empezando en ese sentido con lo que son las inversiones en colones, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estábamos hablando. Primero, es importantísimo cuando estamos hablando de colones entender que a raíz de esta crisis económica que tuvimos y a raíz del bajo crecimiento económico que estamos experimentando, del cual nos comentó Luis Diego, pues el Banco Central lo que ha hecho es implementar una política monetaria que se llama laxa. Laxa, expansiva, tiene diferentes términos, pero básicamente lo que significa es abro la llave de la liquidez, tiro las tasas de interés lo más abajo que pueda, intento estimular el crédito para que la economía trate o logre encontrar ese impulso para surgir. Y parte de lo que eso significa es que, digamos, por ejemplo, lo que es la tasa de política monetaria, pues está en un mínimo histórico. Probablemente ustedes habrán leído en algunos medios que la tasa básica también está en un mínimo histórico y probablemente se habrán dado cuenta si son inversionistas de certificados, por ejemplo, en colones, que cada vez que van a renovar esos certificados, pues las tasas que están disponibles son más bajas. Y todo eso son rasgos de que estamos con una política monetaria laxa o expansiva. Hay muchísima liquidez en el mercado en moneda nacional. Una de esas, una de las explicaciones de por qué hay tanta liquidez es porque el crédito al sector privado todavía está estancado. Ahí sí, si me devuelves un segundito, en esa línea roja, pues ustedes lo que ven es la evolución del crédito neto al sector privado y como pueden apreciar, si no estamos en los niveles mínimos históricos, que son niveles negativos o de contracción interanual, pues sí estamos en niveles sumamente bajos. Estamos con un crecimiento apenas del 3%, que cuando yo lo modifico por inflación, en realidad el crecimiento de la cartera de crédito en el país, crédito neto, aquí estoy hablando de créditos en dólares y en colones, pues está básicamente estancada. ¿Y qué significa eso? Que los intermediarios bancarios pues no están prestando dinero, pero eso contrasta con un banco central que tiene todas las llaves abiertas. Entonces la economía pues se nos inunda de liquidez y las tasas de interés empiezan a descender y a descender. Entonces eso es uno de las características del escenario económico, el contexto actual y que consideramos que va a estar presente durante todo este año. Entonces, eso es importante pues tenerlo presente. Asimismo, hay otras particularidades que estamos observando. Uno, no hay inflación. Ahorita el aumento de los precios al consumidor lo que ha aumentado es un 0,24 en el año. Eso significa que el, la economía todavía está creciendo tan lento, hay tanto desempleo, hay tanta capacidad productiva instalada que no se está utilizando y entonces, aunque la economía mejore un poquito, todavía estamos lejos de empezar a generar presiones en los costos que eventualmente se van a traducir en una inflación. Sin embargo, y ojo que hay que tener cuidado, cuando yo me pongo a revisar todos los datos de inflación, pues ahí encuentro que la inflación de los bienes regulados, que es donde está la de los combustibles, ha crecido un 4,45 interanual. Y eso hay que tenerlo ahí porque eso si bien todavía no es inflación, eventualmente puede meterse a presionar los costos de producción. Entonces hay que tenerlo presente. Como mencionó Luis Diego, bueno, Hacienda ha logrado encontrar una posición de bastante calma, tiene financiamiento en espera en lo que son créditos internacionales en el orden de los 2.500 millones de dólares. Además, ha tenido subastas muy exitosas. En todas las subastas que ha realizado este año, que ha salido a colocar bonos, pues la demanda por esos bonos ha sido mucho más alta que la oferta. Es decir, Hacienda sale a ofertar esos bonos, les llega más liquidez y ellos inclusive se dan el lujo, por llamarlo de alguna forma o etiquetarlo de alguna forma, de dejar dinero sobre la mesa, ¿verdad? Que eso contrasta con las altísimas necesidades que tenía Hacienda hace un año. Adicionalmente, pues estamos con mercados internacionales pues también llenos de liquidez. Entonces, bueno, todas estas cosas, la liquidez que está en el mercado, la desaceleración económica, la buena posición de Hacienda, junto con el escenario que es nuestro escenario base en el cual
la aprobación del crédito del Fondo Monetario se da de forma exitosa en los próximos meses, pues todo eso lo que está haciendo es que las tasas de interés estén descendiendo. Nosotros consideramos que la mayor parte de ese descenso ya se ha experimentado, pero seguimos creyendo que hacia adelante todavía queda espacio para que las tasas de interés sigan bajando. Tenemos también algunos escenarios que consideramos los principales riesgos que habrían en el horizonte de inversión. Uno de ellos es claramente que el Fondo Monetario o el acuerdo con el Fondo Monetario se descarrile o empiece a trazarse de manera que el inversionista se ponga nervioso en que ese acuerdo pues se vaya a perder. Eso es un punto que sería una fuente de volatilidad. Y un segundo posible foco de volatilidad ya más adelante en el año pues va a ser el tema de las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y en su momento pues ya tendremos un webinar dedicado a este punto, pero sí hay que mencionarlo que podría ser un foco de volatilidad hacia final del año. Entonces, bueno, hablando de activos, empezando en colones, empezando en lo que son bonos, nosotros aquí les traemos estas curvas que lo que reflejan es cómo han ido descendiendo las tasas de interés en colones a lo largo de este año. La curva que está más arriba es la de enero y básicamente lo que me dice es que a principios de este año, en enero, si yo quería invertir a 2 años plazo, probablemente iba a encontrar tasas del 6% en bonos del gobierno. Llegó el mes de abril y si yo quería invertir a 2 años, pues ya no iba a encontrar esa tasa del 6, sino que iba a encontrar una tasa parecida a un 5. Y ahora, al terminar mayo, si yo quiero invertir a 2 años plazo, lo que me voy a encontrar en el mercado es algo parecido al 4.2%. Todo eso es lo que ha disminuido o han disminuido los rendimientos de las inversiones en colones en bonos del gobierno. Y ha pasado para todos los plazos. Yo les compartí el ejemplo para las inversiones a 2 años plazo, pero aquí también tenemos marcado lo que ha pasado con las inversiones a 6 años plazo, que son inversionistas que por su perfil pues pueden invertir a ese plazo. Y de la misma forma, a principio de año podrían encontrar rendimientos del 8% y ahora están encontrando rendimientos del 6.87, 6.9%. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo que significa, tal vez si te devuelves un poquito, es que eso lo que me está ejemplificando es esa tendencia de tasas a la baja que hemos visto durante este año. ¿Qué es lo que nosotros en ACOBO estamos viendo? Bueno, que si ustedes ven esa caída de 1.5, 2 puntos para algunos plazos, no creemos que se vaya a replicar en los meses que vienen. Es decir, creemos que las tasas van a seguir descendiendo, pero no en la misma magnitud. En ese sentido, ¿a dónde es donde estamos viendo más atractivo para las inversiones en colones? Y ese es ese cuadrito gris que está en el gráfico, que son para los plazos entre 2 y casi 7 años plazo. Ahí es donde vemos que todavía esos rendimientos son atractivos, que si quisiéramos buscar inversiones nuevas, nos estaríamos posicionando en ese segmento de la curva de rendimientos, que es básicamente lo mediano plazo de la curva. Vean que para plazos de 10 años en colones ya estamos obteniendo en el mercado, se están negociando los bonos de Hacienda con rendimientos del 7.8%, que para el inversionista físico, pues ese plazo representa una volatilidad, un riesgo de duración alto y la retribución, pues para un inversionista físico no es tan atractivo. Para un inversionista institucional o una operadora de pensiones, pues todavía puede tener atractivo invertir en ese plazo. Eso es importante porque todo este descenso en las tasas de interés lo que significa es que Hacienda cada vez que coloca deuda, pues la está colocando en mejores condiciones financieras. Y bueno, si yo soy inversionista y yo digo, bueno, yo no quiero ir a invertir a 8 o 10 años, para mí es un plazo muy largo, pero esos rendimientos me parecen muy atractivos, rendimientos del 7% o similares. ¿Qué vehículos podría encontrar en el mercado bursátil? Y ahí donde mejor podría ubicarse uno si no tiene ese apetito por riesgo de mediano y largo plazo
es ir a invertir directamente a un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión dentro de su cartera están llenos de ese tipo de bonos, bonos de mediano, bonos de corto plazo y bonos de largo plazo. Entonces, esos bonos han materializado toda esa o han rentabilizado todo ese descenso en las tasas de interés. Observen, por ejemplo, lo que es en el caso de los fondos de inversión de Vista, la Sociedad de Fondos de Inversión de Acobo, donde el rendimiento de los fondos de colones de crecimiento de largo plazo, el rendimiento de los últimos 12 meses es de un 12.6%, lo que claramente es un rendimiento extraordinario, es atípico, no sucede todos los años, pero es una consecuencia de esa caída en las tasas de interés que hace que los precios de los bonos suban, ¿verdad? Entonces, esa rentabilidad, pues es una rentabilidades que están disfrutando los inversionistas de largo plazo. Lo mismo con los fondos en dólares, ¿verdad? Que tienen una rentabilidad de los últimos 12 meses de un 17%. De nuevo, no es algo que se ve todos los años y probablemente ya no se va a replicar con la magnitud en que se vio en los últimos 12 meses, pero es una consecuencia de cuando las tasas de interés bajan en la economía y cómo se aprecian los bonos que se habían emitido cuando las tasas estaban más altas. En el caso de los bonos de renta fija, como ustedes ven, pues las rentabilidades han disminuido muchísimo para todos los plazos. Estamos con rentabilidades que son, si los comparamos a nivel nominal con lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, pues estamos en uno de los puntos más bajos en cuanto a rendimiento nominal. Y digo nominal porque es importante tener presente el comportamiento de la inflación. No es lo mismo gozar un rendimiento de un 6% en una inflación en colones cuando en una inversión en colones cuando la inflación es de un 3% que ganarse un 6% cuando la inflación es inferior al 1%, ¿verdad? Porque todo eso es una rentabilidad real. Pero ciertamente, conforme las tasas de interés van disminuyendo, conforme se extiende esta política laxa por parte del Banco Central, pues las van perdiendo atractivo para cierto inversionista, para el inversionista que busca crecimiento o que quiere un retorno más alto. De repente invertir en renta fija, en bonos, pues ya no le es tan atractivo. ¿Por qué? Porque para tener una rentabilidad cercana al 6-7% va a tener que invertir en el largo plazo. Otra alternativa que existe en colones es de las poquitas. Ustedes saben que el mercado en colones es todavía un mercado bastante relativamente poco desarrollado. Lo que estamos viendo es atractivo en las acciones de la cervecería. Em, Acciones en colones tenemos poquitas, pero de las que tenemos en este momento, la que vemos con mayor convicción de que va a ser de que podría ser una inversión con bastante potencial al alza, es la inversión en la acción de la cervecería. ¿Por qué? Porque esta inversión de alguna forma nos brinda una exposición al crecimiento de la economía norteamericana. Cerca del 30% de los ingresos de las ventas de la cervecería en lo que es bebidas alcohólicas vienen del mercado norteamericano. Entonces, si yo logro tener una exposición a esta acción, a la cervecería de Costa Rica, también estoy teniendo una exposición indirecta al crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y como nos dijo Luis Diego, pues en Estados Unidos el rebote es bastante material en términos económicos y también la recuperación de empleo. En Estados Unidos hubo estímulos monetarios y fiscales extraordinarios y eso ha hecho que el consumo pues repunte de una forma bastante material. Entonces, bueno, si yo quiero tener colones y quiero tener una exposición a ese crecimiento, básicamente la única forma es a través de esta acción. Y de los productos que la cervecería pues les está generando mayores ingresos y mayor rentabilidad son las ventas de su marca Seagram's Escapes, que ha subido un 31% de forma interanual en el primer trimestre de este año en comparación al primer trimestre del 2020, que también hay que mencionar que el primer trimestre del 2020 todavía no fue un trimestre completo de pandemia.
en los primeros meses, enero y febrero, pues todavía habían ventas saludables. Entonces, bueno, en cuanto a ese crecimiento de la marca Seagram's Escapes, ahí también vale la pena mencionar que lo que es la cervecería ha tenido un crecimiento de un 31% en un mercado que se llama el mercado de bebidas alcohólicas saborizadas, que ha crecido un 11%. O sea, la cervecería está teniendo crecimientos 3 veces mayores al crecimiento de la industria en ese sector. Entonces, eso es un tema que también a uno como inversionista le llama muchísimo la atención. Hay una reapertura de los canales post pandemia, eso eventualmente va a mejorar otra vez las ventas de la cervecería en lo que es Costa Rica. Y también es una industria que a pesar de que tiene un componente de bebidas alcohólicas importantes, acordémonos que también tiene alimentos y bebidas, y eso se llama defensivo porque cuando la economía desacelera, pues las empresas que están en estos sectores, alimentos y bebidas, pues tienen una desaceleración menor o en menor proporción a la economía. Por eso se llaman industrias defensivas. Aquí para concluir con el tema de la inversión, de las inversiones en acciones de la cervecería, que por cierto, igual que como les comenté hace un momento, eventualmente podemos hacer un webinar dedicado exclusivamente a este tema para los inversionistas que tengan interés en él. Aquí lo único que yo quisiera mencionar es que en los gráficos de abajo se puede observar dos cosas importantes. Una, lo que es el rendimiento de los dividendos que paga esta acción en comparación al precio en que yo puedo comprarla hoy en el mercado, me puede dar una rentabilidad por dividendo del 4.1%. Eso es lo que se está esperando. Entonces, si recuerdan, esas rentabilidades son las que yo les estaba comentando que existían para inversiones de renta fija cuando estábamos hablando en el plazo de los 2 años plazo. Entonces, esa caída en la rentabilidad de los bonos de repente empieza a aumentarle el atractivo relativo a lo que es el rendimiento por dividendo de la cervecería. Estas son estimaciones muy conservadoras para el 2022 y el 2023, que se estiman asumiendo una recuperación muy conservadora en los dividendos de la cervecería, y aún así pues estaríamos obteniendo una rentabilidad por dividendo de alrededor del 5.5% para los próximos años. Y la otra gráfica que tenemos lo que muestra es esta relación que existe entre la utilidad de una empresa y el precio de su acción. Si ustedes ven, se refleja bastante bien para los 2015, 2016, pero en el 2019 esa relación pues básicamente se quiebra, y si ustedes ven en el 2021 ha habido una recuperación importantísima de la utilidad neta de la cervecería, pero la acción no ha reflejado eso todavía. Entonces pues esos son unos de los argumentos que nos llevan a creer que esta acción pues realmente merece la pena valorarla dentro del espectro de inversiones. Claro, hay que valorarla a la luz del perfil de riesgo, a la luz de mis objetivos financieros, a la luz de la liquidez que necesito y todos estos elementos que son muy importantes pues, a la hora de tomar una decisión de este estilo. ¿Qué riesgos podrían haber? Bueno, los riesgos que son relativos al crecimiento económico, a una desaceleración económica, a un confinamiento que no esté presupuestado o que no esté descontado en el escenario. Y también pues los relativos a que tenemos un mercado que es poco profundo, y eso lo que significa es que eventualmente pues la acción puede o perder liquidez o tener movimientos muy bruscos en su precio debido a ciertas negociaciones que sean de montos altos y que entonces me metan volatilidad en el precio. Esos son algunos de los riesgos que podríamos considerar en esa acción. Entonces, eso sería el escenario que estamos contemplando en Colones de forma pues un poquito rápida. Y pasando a lo que es el contexto internacional, que es necesario estudiarlo primero antes de hablar de lo que son las inversiones en dólares, pues ahí estamos viendo cosas que son importantes de tener presentes en cuanto a las inversiones en dólares. Primero, estamos viendo que la actividad económica en el mundo pues se está dando una recuperación económica que va en dos velocidades.
Tenemos a los países desarrollados que implementaron políticas monetarias extraordinarias, políticas fiscales igual extraordinarias, y usaron a sus bancos centrales para inyectar divisas, inyectar dólares. En el caso de la Reserva Federal, llevaron las tasas de interés otra vez a un mínimo histórico y no tuvieron ningún reparo ni ningún pero a la hora de sacar todas las municiones y lanzarlas al mercado. Este gráfico que está aquí, para nosotros los economistas representa, no sé si una bomba de tiempo, pero realmente es algo que inquieta, y esto es como la Reserva Federal ha empezado a imprimir dólares a lo largo de los últimos años. Si ustedes ven en el 2008, esto se llama el balance de la Fed, y básicamente para hacer una comparación con el Banco Central de Costa Rica, esto es como cuando se ha dicho que el Banco Central de Costa Rica debería comprarle bonos al gobierno y de esa forma financia al gobierno, pero también imprime colones. Claramente en un país como Costa Rica eso tendría consecuencias nefastas en cuanto a devaluación, en cuanto a la confianza en el mismo sistema monetario y en cuanto a la independencia de la autoridad monetaria. En el caso de Estados Unidos, eso no es así, ¿verdad? Nadie cuestiona ninguno de esos aspectos. Estados Unidos lo que hizo en el 2009 fue imprimir dólares y comprar deuda hipotecaria y bonos del gobierno que se llaman letras del tesoro, tesoros de Estados Unidos. Y lo hizo durante el 2008, empezó con la crisis y llevó esos programas monetarios durante todo el 2014, 2017, que fue cuando empezó a quitar lo que se llamaba el alivio cuantitativo. Llega la crisis con la pandemia, si ustedes ven el 2020, y de repente en cuestión de un mes, ellos sacaron trillones de dólares al mercado. Básicamente llevaron de 4 trillones a 7,5 trillones lo que fueron las compras o la inyección de dinero en la economía. El dólar, como interesantemente, pues o cualquier otra moneda se hubiera depreciado significativamente. El dólar no lo hizo por la confianza que hay en ese país, pero eventualmente esto es algo que inquieta a muchos analistas porque dicen, bueno, ¿esto cuándo va a empezar a pasar la factura? Esperemos que no sea pronto, esperemos que no nos toque a nosotros ver qué podría suceder, pero es algo que hay que tenerlo presente siempre. ¿Por qué? Porque este aumento en la liquidez, este aumento extraordinario, lo que hizo fue subir los precios de los activos financieros de forma extraordinaria, tanto lo que son acciones, principalmente las tecnológicas, pero también todos los bonos, primero de Estados Unidos y segundo, pues del resto del mundo. Entonces, bueno, Estados Unidos tomó esas medidas. El mundo está llenísimo de liquidez y hay un potencial de inflación y hay todo un debate respecto a si la inflación es transitoria o permanente. Si es transitoria o la Fed dice que es transitoria, no pasa nada, las condiciones de liquidez siguen en el mundo. Pero si empieza a notarse una inflación permanente, pues ahí podríamos ver a una Reserva Federal eventualmente recogiendo liquidez y eso pues tendría un efecto sobre los precios financieros, de activos financieros, tanto de acciones como de bonos. Entonces, bueno, esos son aspectos del mercado internacional. Las cosas que han cambiado en este año, que ya vamos saliendo de la pandemia, lo primero es que ya no hay tanto un riesgo de crédito, ya no estoy asustada de si los países van a poder pagar sus bonos o si las empresas van a poder pagar sus deudas, sino que ahora el principal riesgo es un riesgo de valoración. Todo está carísimo. Entonces, ¿cómo hago yo para escoger cuáles sectores no están tan caros? ¿Y cómo hago yo para saber que no me estoy metiendo en lo que después se va a ver como un pico o una cumbre en precio? Hay una fuerte apreciación de activos, los rendimientos bajos están en el mercado y son tremendamente bajos. Ustedes saben que el Tesoro de 10 años está ofreciendo una rentabilidad del 1,6%. Hay una recuperación en los precios del petróleo. Hay un empinamiento de la curva de tasas de interés y hay un pico de crecimiento. Y bueno, ¿cómo se traduce eso en inversiones? ¿Qué hago yo en materia de inversiones? Bueno, primero estoy buscando los sectores cíclicos, estoy buscando los sectores que se van a beneficiar de esa reapertura económica y también de los actuales altísimos, históricamente altos niveles de ahorro que hay entre los estadounidenses. Hay que buscar sectores que sean defensivos ante la inflación.
como dijo un gran inversionista, yo no estoy esperando inflación, pero no apostaría que no haya. O sea, mejor estoy un poco preparada en caso de que el tema de la inflación realmente llegue a materializarse en el mercado. Estoy buscando bonos que tengan, que no sean, que tengan menor sensibilidad. Lo que significa es que no estoy buscando bonos que sean de 20, 25 años plazo. O sea, no me estoy yendo a largo plazo, porque el riesgo de una corrección en tasas de interés es muy alto y por tanto, pues habría una corrección en el precio bastante importante. Estoy buscando empresas que sean empresas que puedan trasladar esos precios de los commodities más altos, trasladarlos a sus vendedores. Y además, pues estoy buscando empresas que se beneficien de los cambios estructurales. Eso es a nivel general. Pasando al contexto de Costa Rica, en lo que son bonos en dólares del gobierno, pues ha pasado lo mismo que con los bonos en colones. Si yo invertí en enero, obtuve una mejor tasa para todos los plazos disponibles. Si invertí en abril, pues las tasas que encontraba para esos mismos plazos eran más bajas. Y ahora en mayo, pues estoy con tasas más bajas. Por ejemplo, las inversiones a 2 años en bonos del gobierno, que son bonos, los que se consideran la base de comparación y además que son bonos líquidos, está a 2 años plazo, están rindiendo un 3.5%. A un poquito más de 5 años y entre 6 años plazo, lo que estoy consiguiendo en el mercado son rentabilidades del 5,60%. Estas rentabilidades, si bien no son números del 6, 7% en dólares, que sería muy atractivo, nosotros les estamos viendo muchísimo valor. ¿Por qué? Porque creemos que va a llegar un momento en el que cuando uno vea un 5% en una inversión en dólares, va a ser algo muy bueno. Es decir, esos rendimientos a plazos de 4, 5, 6 años que estamos viendo dentro del mercado costarricense, creemos que eventualmente van a ser una especie en extinción. Vean que para 10 años plazo, ya el mercado local está comprando y vendiendo bonos del gobierno por debajo del 6%. Y si ustedes ven toda esta parte larga de la curva en dólares, en realidad aquí, a pesar de que yo me vaya a más largo plazo, no estoy obteniendo ninguna retribución, no me están pagando por ese mayor plazo. El valor está en realidad en lo que se llama igual la parte media de la curva, los títulos que están por ahí de 2, 3, 4, 5 y 6 años plazo. Ahí es donde estamos viendo que en este momento pues hay más valor. De la misma forma que ha pasado en el mercado local, pues es lo que se está observando en el mercado internacional. Vean cómo los inversionistas cada vez pagan más caro por los bonos de Costa Rica en el mercado internacional. En enero estaban comprando bonos de Costa Rica a 10 años plazo, o sea, los bonos al 2031. Para comprarlos estaban exigiendo que se les diera una tasa del 6%. Hoy por hoy, para comprarlos están exigiendo una tasa del 5%. Esto, por eso les decimos que los rendimientos internos ahorita están todavía atractivos. Vean que en el mercado internacional, una inversión a 10 años en Costa Rica me está generando apenas un 5%. En plazos más cortos, lo que es el 2023 y 2025, ya ni siquiera estoy llegando al 3%. Están las tasas en 2.95. Y este puntito que está suelto aquí arriba es un bono internacional del Banco Nacional que nos gusta muchísimo, que todavía rinde un 3%. Es un bono de año y medio plazo al vencimiento. Y este es un gráfico bueno, una tabla, perdón, que les traemos para que ustedes noten el bajo nivel de los rendimientos a nivel internacional. Disculpen. Por ejemplo, en lo que es Guatemala, si ustedes ven un bono al 2030 en Guatemala, lo que se está negociando con una rentabilidad del 2.97. O sea, estoy yendo a casi 10 años en un bono en Guatemala y ni siquiera estoy obteniendo un 3%. En Honduras, un bono al 2027 me está rindiendo un 4.14%, para que noten que también los rendimientos pues están en niveles históricamente bajos de nuevo. Y en el caso de Panamá, que es un país grado de inversión, pues Panamá puede colocar deuda al 2060 con una tasa del 3.8%. Eso fue una colocación históricamente baja que logró Panamá
Y es resultado de dos cosas. La confianza que tiene el mercado en Panamá, claramente, pero también el nivel extraordinario de liquidez que hay en el mercado internacional. Eso es en inversiones en bonos. Si nos vamos a inversiones en lo que se llama renta variable, pues nosotros en Acobo tenemos un marco de inversión bastante amplio donde lo que más nos gusta son los ETFs, porque los ETFs son posiciones en renta variable, pero que están diversificadas en altísimo grado cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos un ETF en el consumo de Estados Unidos que es de la casa Vanguard que se llama BDC. Y pues lo que tiene son acciones, por ejemplo, como Coca-Cola, como Procter Gamble y parecidos. Cada uno de estos ETFs son similares, todos tienen muchísimas empresas adentro y además están otro tipo de ETFs que lo que siguen son macro tendencias seculares que se pueden llamar temáticas también, por ejemplo, lo que es robótica, inteligencia artificial y otro tipo de posiciones similares. Nosotros queremos hacer un webinar dedicado exclusivamente a este tema porque este tema es amplio y muy atractivo y bueno, en este momento pues no tendríamos tiempo de incluirlo en la conversación de esta tarde, pero definitivamente es un tema que vale la pena discutirlo a mayor profundidad. Y bueno, están también, vimos lo que son bonos, vimos lo que pueden ser renta variable o acciones, y están los fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios, sin ninguna duda, son el activo más castigado de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, en marzo, abril principalmente, todos los precios de los activos financieros cayeron, tanto a nivel internacional como a nivel local. Los bonos cayeron, los índices accionarios se desplomaron, pero conforme pasaron los meses fueron recuperando. Los bonos recuperaron muchísimo, las acciones volvieron a recuperar, pero los fondos inmobiliarios han quedado rezagados. En este mundo de lo relativo, cuando yo veo que muchísimos activos ya no están generando rentabilidad o me estoy metiendo en niveles históricamente altos, pues lo que queda por explotar o explorar son los fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios, la mayoría de las participaciones que se están negociando en el mercado local se negocian con amplios descuentos con relación al valor en libros o en relación al valor de las propiedades que están en esos fondos inmobiliarios. Nosotros lo que creemos es que conforme avancemos en el ciclo de la recuperación económica, que estamos apenas en la primera parte de la recuperación económica, en el caso de Costa Rica estamos empezando a afianzarnos en un proceso de recuperación económica que a todas luces se vislumbra como que va a ser un proceso lento, pues conforme vayamos avanzando, nosotros estimamos que va a haber una recuperación en los rendimientos líquidos de esas participaciones. Y por tanto, pues habrá un repunte en el apetito por riesgo de los inversionistas. Esto es importante tenerlo bastante presente. De la misma forma que les comenté que estamos con un webinar de mercados internacionales, pues también nuestro próximo webinar de parte de Acobo va a ser uno exclusivamente de fondos inmobiliarios. Ese lo tenemos para este mes y también pues les vamos a estar haciendo llegar la invitación. Eso es pasando por todas las clases de activos de una forma pues bastante generalizada, pero también yo quiero invitarlos a que piensen de nuevo en el tema de la gestión patrimonial, en el proceso que implica tener una gestión patrimonial adecuada, óptima. Yo necesito seguir ese proceso para poder juzgar el resultado de mis inversiones. Tiene que haber planeamiento, tiene que haber ejecución y tiene que haber evaluación y rebalanceo. Esos son unos pasos que tienen que estarse dando de forma constante y repetitiva a lo largo de una relación de gestión patrimonial. Y aquí es muy importante volver a comentar estos conceptos básicos y comentarles que de verdad que el éxito de esta gestión patrimonial radica en varias cosas. Tener una claridad de los objetivos, que es algo fundamental. A veces tenemos ciertas posiciones de ahorro, ciertos patrimonios
y nada más los tenemos, les buscamos una rentabilidad que nos parezca aceptable, qué sé yo, yo quiero que esté ganando un 5, un 4% al año, pues siento que voy bien, pero lo importante es tener objetivos, porque si no tenemos bien claros los objetivos de esas inversiones, no podemos evaluar el desempeño de las mismas. Tenemos que tener prioridades de inversión, tenemos que tener bien claro el horizonte de mi inversión, tenemos que identificar los riesgos y tenemos que administrar los riesgos y eso pues claramente es nuestra tarea en ACOBO como asesores patrimoniales. Tiene que haber acompañamiento y muy importante, tiene que haber información oportuna y de eso pues también nosotros nos encargamos desde este lado de la relación. A mí sí me interesa muchísimo recalcar o invitarlos a pensar de nuevo en las prioridades de esa inversión. A veces pasa que realmente pues se nos olvida. Si la inversión es para mantener mi estilo de vida, yo voy a necesitar activos diferentes así y mi inversión la tengo porque la quiero hacer crecer y se la voy a heredar a mis hijos. Si yo soy una persona mayor y lo que quiero hacer es que mi inversión crezca porque quiero maximizar el valor de esa inversión que voy a heredar a mis hijos, de repente el horizonte de mi inversión no es un horizonte de corto plazo, sino que es un horizonte de largo plazo, porque yo tengo que pensar en que el objetivo de esa inversión no soy yo, sino que es la generación que viene. Entonces, en base a eso, pues yo voy a necesitar tener instrumentos distintos en mi portafolio de inversión. Y eso pues nos lleva al tema de lo que es la composición de activos y ustedes pues habrán notado que últimamente estamos un poco más insistentes que antes en el tema del rebalanceo, en el tema de la composición de los portafolios y es porque ciertamente es muy importante tener distintos tipos de activos en un portafolio de inversión. ¿Por qué? Porque esos activos, cada uno de ellos va a responder distinto a riesgos distintos. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que son acciones, para las acciones lo relevante es el crecimiento económico, la liquidez, la volatilidad, la inflación. Son temas relevantes a la hora de crear expectativas para una inversión accionaria. Si yo estoy con bonos es diferente y si yo estoy con bonos estoy preocupada por la inflación, estoy preocupada por la liquidez del mercado, por la duración del bono, ¿verdad? Un bono puede tener 5, 10, 15 años plazo, las acciones no tienen un plazo de vencimiento. En fin, son acciones o son posiciones que se van a comportar distinto ante diferentes riesgos a lo largo del horizonte de inversión. Y eso lo que va a hacer es que mi portafolio pues vaya a ser eventualmente un portafolio diversificado y que vaya a ser menos volátil en el tiempo. Y ya para concluir este tema, pues los dejamos con esta frase que dice así: los únicos inversores que no deberían diversificar son los que tienen razón el 100% del tiempo. Claramente, pues ninguno somos de ese tipo y por tanto, pues tener un portafolio diversificado, pues siempre va a ser una de las mejores estrategias de inversión. Muchísimas gracias, Adriana y Luis Diego. Tenemos la primera pregunta que nos hace don Marco. ¿Las inversiones en dólares son mejores que las de colones? Bueno, justamente va a responder a cuál es mi objetivo, ¿verdad? Si yo tengo un objetivo de que ese dinero o esa inversión la voy a gastar eventualmente en colones o la voy a gastar en dólares. Entonces, ahí es importante. Otro tema importante es cuál es el horizonte de mi inversión. Si el horizonte es de muy corto plazo, tengo que tener mucho cuidado con la volatilidad del tipo de cambio. Si mi horizonte es de más largo plazo, pues esa preocupación pues no es de tal magnitud. Ahora bien, nosotros estábamos estructurando un portafolio de inversión en colones y uno en dólares justo el día de ayer y la diferencia que nos estaba dando en rentabilidad era alrededor de un 0.7%. Normalmente la diferencia entre la rentabilidad en colones y en dólares es más alta. Normalmente está por encima del 1, 1,5%, inclusive 2 o 3. Entonces, desde ese punto de vista y bajo las actuales políticas, la inversión en dólares se torna más atractiva.
¿Por qué? Porque el riesgo cambiario o el riesgo del premio por invertir en colones, que es una moneda débil en comparación con el dólar, pues actualmente no es tan robusto como en otros periodos de tiempo. Sin embargo, aquí prevalece lo que le indiqué al principio, ¿verdad? Lo importante es el objetivo de la inversión, el horizonte de la inversión y también, pues, en qué instrumentos me voy a posicionar para esa inversión. Nuestra recomendación siempre va a ser diversificar en moneda inclusive. ¿Puedo hacer una Vamos con la pregunta segunda en consulta. audio? Don Federico nos indica que si tenemos alguna recomendación para invertir en acciones de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad sí tenemos bastantes posiciones que les damos seguimiento y que las tenemos dentro de nuestro marco de inversión. Tenemos una amplia variedad de ETFs y por eso pues mejor lo que queremos hacer es un webinar dedicado solamente a ese tema para poder profundizar más en ese tema. Sin embargo, lo invitamos a llamar a su asesor y planteamos una reunión y podemos evacuar todas las dudas y revisar igual el perfil de riesgo, el objetivo y podemos pues de esa manera escoger o armar un portafolio de renta variable diversificado y con el nivel de riesgo adecuado de acuerdo al objetivo. Tenemos otro comentario de don Marco. Nos indica que él tiene un gran ahorro, que ha pensado invertir, pero es nuevo en el tema. ¿Cuál sería el paso a seguir para don Marco? Bueno, ahí volvemos al slide de la gestión patrimonial. Es importantísimo definir para qué tengo ese ahorro. Y es que hay que pensar de verdad, la mayoría de los inversionistas queremos ahorrar y ganar algo, pero no sabemos si lo que estamos ganando está bien o está mal porque no tenemos un puerto a donde llegar. Entonces, no tenemos un objetivo definido y en ese sentido, pues no. Sí, exacto. Entonces, bueno, primero necesitamos que se reúna con un asesor y así podemos ayudarle a identificar los objetivos de la inversión, podemos ayudarle a identificar las necesidades de liquidez que usted va a tener. Bueno, esa plata no la voy a necesitar nunca o esa plata en realidad estimo que en unos 5 o 6 años voy a necesitarla. Entonces, eso es importantísimo porque nos ayuda a escoger los mejores activos o los mejores vehículos de inversión para que usted logre ese objetivo. Entonces, esos temas pues son muy importantes y definitivamente es mejor conversar con un asesor para ayudarlo a entender más. Tenemos otra consulta, don Joel. Con base en lo que sucede en la economía mundial con respecto a la impresión desmesurada de dólares y a la pérdida de confianza en la divisa por muchos inversionistas, ¿qué implicaciones pueden existir con el valor del dólar en Costa Rica? Bueno, en el caso en el caso general, uno podría esperar una depreciación del dólar. Sin embargo, eso no lo estamos observando. El dólar en realidad no está siendo cuestionado como activo de refugio ni como activo de reserva de valor. Y entonces eso no está ahorita motivando o no está moviendo las tendencias del tipo de cambio. Nosotros, como lo indicó Luis Diego en la primera parte de la presentación, lo que estamos esperando es una pequeña depreciación del tipo de cambio a lo largo de este año. En este momento estamos entrando en lo que se llama la temporada seca de divisas, que tradicionalmente es ese periodo más o menos entre mayo y septiembre en que el turismo está deprimido, se está demandando más divisas para importaciones y generalmente hay cierta tendencia al alza en la moneda. Al tema del tipo de cambio, hay un elemento que es característico en la economía de Costa Rica y es el tema de que el gobierno, dado que tiene que financiarse, ha optado por una parte de su endeudamiento hacerlo en dólares. Entonces, ese endeudamiento externo público en dólares viene a afectar el mercado cambiario. Entonces, en las noticias se escuchan que el gobierno negocia un crédito con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si uno revisa el comportamiento histórico reciente del financiamiento del gobierno, se nota que hemos traído dólares del exterior y ese
y esa traída de dólares provoca que no necesariamente el tipo de cambio suba, aunque el entorno debería, aunque el entorno le dice a uno que debería de subir, ¿ah? Pero como traemos dólares para financiarnos localmente, eso hace que el tipo de cambio en determinados momentos, que debería subir, no suba, sino que más bien tenga tendencia a la baja. Es un poco lo que estamos viviendo recientemente. Costa Rica está a la espera de una aprobación legislativa de un crédito con el Fondo Monetario Internacional y 2 créditos más, uno con el Banco Mundial y uno con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que lo que viene a hacer es aumentar esa oferta de divisas. Entonces, eso es un elemento importante a considerar cuando uno se intenta hacer una expectativa con respecto al tipo de cambio y lo que le pueda pasar en el futuro. Don William nos consulta que si las acciones de Florida dan un dividendo anual de 4.1 y si lo da por trimestre. Es correcto. Tradicionalmente la cervecería ha pagado, paga dividendos de forma trimestral. En tiempos normales la práctica ha sido un pago adicional en el último trimestre y de esa forma tradicionalmente en vez de 4 ha pagado 5 veces dividendos. El total anual es de 4.1%. Sin embargo, en este año de pandemia que ellos estuvieron cuidando su flujo de efectivo, pues disminuyeron el dividendo y recortaron esa práctica. Nosotros estamos estimando que para la normalidad en el año post pandemia, en el 2022, estamos esperando cerca de 30 colones anuales y por eso es que estamos proyectando alrededor de un 5.5% de rendimiento por dividendo. Pero sí, efectivamente, de forma oficial y de forma formal se pagan cuatro dividendos al año y lo que han hecho en los últimos años es que siempre han pagado un dividendo adicional, completando 5 por año. Tenemos otra consulta. En temas de commodities, materiales de construcción, materiales para electrónica, ¿los costos más altos recientes no afectarían mucho la dinamización? Ciertamente ha habido un incremento importante en los costos de materiales, tanto para construcción como para la industria. Nosotros tenemos clientes en el sector manufacturero que nos han expresado cómo sus proveedores pues les han estado aumentando los precios de muchos de los bienes o partes de bienes que ellos importan. Eventualmente eso podría pasarse a los precios y ciertamente pues habría una especie de ancla sobre el crecimiento económico. Ahora bien, la capacidad de las empresas de trasladar esos mayores costos a la economía o a sus consumidores es lo que hay que analizar. En algunas industrias donde la demanda ha sido o ha estado muy afectada, para las empresas no va a ser fácil trasladar esos mayores costos. Entonces, probablemente pues lo que va a significar va a ser una comprensión de utilidades y eventualmente pues algún porcentaje de esos mayores costos terminaría pasándose a los precios al consumidor. Sin embargo, de ahí a convertirse en inflación, pues todavía habrían varios hitos que superar. El desempleo ahorita es altísimo. Estamos en un 17% de empleo según el último dato del INEC. Estamos todavía con una economía que está lejísimos de crecer en su potencial. Estamos proyectando un crecimiento del 3% para este año, cuando el potencial de la economía está entre un 4.5 y un 5%, y eso significa que aunque haya un repunte, la economía mejore, pues todavía estamos lejos de generar inflación. Y por tanto, pues, no creemos que ese aumento en los precios de construcción y de manufactura pues se vayan a trasladar en un 100% al consumidor, pero sí, efectivamente Costa Rica como importador que somos de materias primas y importamos pues las materias del proceso, de los procesos de producción, pues sí hay una afectación. De la misma forma que hay cuando sube, por ejemplo, el precio de la gasolina, ¿verdad? También hay una afectación al consumo y al ingreso disponible. Tenemos dos consultas relacionadas a ETFs. La primera es, para invertir en ETFs, ¿con cuánto capital se puede entrar? Y la segunda es, con base en un expuesto, ¿sería mejor invertir en la cervecería o en ETFs? Bueno, para empezar con la del capital mínimo, en realidad eso va a depender de la cantidad de ETFs que yo quiera comprar.
porque la compra de un ETF pues tiene un costo operativo que está dentro de lo que nosotros llamamos comisión, y entonces pues si es un monto muy pequeño, el monto de la comisión como porcentaje de ese monto pues se va a volver cada vez más grande. Sin embargo, con $10,000, $5,000 uno puede perfectamente comprar una posición accionaria. Lo que va a pesar ahí es el tema de la comisión. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas sienten que esa comisión de repente va a ser, la sienten como un porcentaje muy alto y entonces se desincentivan. Sin embargo, es perfectamente posible diversificar a través de ETFs con montos bajos. Podemos hablar de $5,000, $8,000, $10,000. Claro, lo que va a cambiar es la cantidad de ETFs que yo pueda comprar. Y en cuanto a la cervecería y los ETFs, ahí son inversiones diferentes. Con la cervecería yo estoy invirtiendo en colones, en ETFs estoy invirtiendo en dólares. Entonces, empezando por ahí, pues ya los riesgos son distintos. Con la cervecería yo voy a estar más expuesta a la liquidez del mercado bursátil local, y voy a estar más expuesta a la rapidez o al ritmo de crecimiento de la economía local, y tengo una exposición al crecimiento de Estados Unidos, pero no va a ser una exposición dominante. En cambio, en un ETF estoy con una exposición 100% al mercado estadounidense. Si yo compro un ETF de Estados Unidos o de algún sector de Estados Unidos, consumo, banca, por ejemplo, y si yo puedo, también existen los ETFs que son regionales. Por ejemplo, hay ETFs de mercados desarrollados. Entonces, yo con un monto relativamente pequeño, pues puedo comprar un solo ETF y estoy obteniendo exposición al mercado de renta variable de los países desarrollados. Igual que previamente le contamos al otro participante, aquí lo ideal es reunirse con un asesor y pues ahí se valoran los distintos escenarios. Muchísimas gracias, Adriana. La pregunta que nos hace don Juan: ¿cuál es el sector de la economía que tiene mayor impacto en la valorización de los participantes en los fondos inmobiliarios en dólares? En realidad es el crecimiento económico. Los fondos inmobiliarios todos tienen algún sector dominante distinto. Por ejemplo, hay unos que están más expuestos al comercio, hay otros que están más expuestos a oficinas, hay otros que están expuestos en zonas francas. Entonces, dependiendo del sector dominante dentro de ese fondo inmobiliario, pues así va a tener más importancia algún sector u otro. En general, lo que necesitamos es reactivación económica, de la forma en que empieza a disminuir el desempleo, se empieza a promover el consumo, se empiezan a crear empresas, o empresas empiezan a expandir sus operaciones y vayan llenándonos esa desocupación en los fondos inmobiliarios. Pero los fondos inmobiliarios son un activo que está donde su exposición es el crecimiento económico. Eso es bueno cuando estamos en épocas de crecimiento económico, de épocas normales, y también pues cuando hay desaceleración, pues los fondos inmobiliarios son los que van a estar sufriendo. Por eso es importante la diversificación, y por eso es importante siempre tener presente pues el horizonte de la inversión y el objetivo de la inversión. Sin embargo, de forma generalizada, siempre va a ser bueno tener una exposición a fondos inmobiliarios, que su clasificación es instrumentos alternativos dentro de un portafolio de inversión. La consulta que teníamos por vos, ¿ya se podría realizar? Mi pregunta es sobre el sector que en la economía, de acuerdo a lo que están viendo en el desarrollo de las posibilidades y el sostenimiento de la economía costarricense, ¿cuál es el sector que en este momento tendría un mayor impacto en la revalorización de las participaciones en los fondos inmobiliarios? Y de qué manera, y esta es una segunda pregunta, y de qué manera la empresa está realizando iniciativas estratégicas que permitan promover un mejor desempeño de esas actividades de las manifestaciones de los sectores económicos, que podrían tener una repercusión en ese impacto
en la valorización de las participaciones. Muchas gracias. Hola, sí, pues efectivamente esas preguntas van a ser explicadas a profundidad en el próximo webinar que vamos a tener únicamente del Fondo Inmobiliario y de tendencias en los mercados inmobiliarios. Sin embargo, nosotros a nivel de análisis, sí tenemos mapeados cuáles son los sectores que se han estado recuperando y más o menos a dónde tenemos que llegar para empezar a ver, a apreciar una mejora en la ocupación y por tanto en los rendimientos de las participaciones inmobiliarias. Comercio, por ejemplo, ha estado recuperando bastante, pero esa recuperación no ha sido homogénea. Por ejemplo, lo que ha sido alimentos, farmacias e inclusive vehículos está mejorando, pero hay otros que todavía están bastante rezagados. Por ejemplo, aparatos electrónicos para el hogar, esos todavía están bastante negativos y ahí tiene mucho que ver también el estancamiento que estamos viendo en el crédito al sector privado. Ese estancamiento, ahí hay de todo, ¿verdad? Ahí tenemos consumidores que no están demandando crédito hipotecario, que no están demandando crédito de comercio, pero también tenemos empresas que no están obteniendo financiamiento para echar a andar esos nuevos negocios, esos nuevos restaurantes, esas nuevas tiendas, ¿verdad? Y pues todo eso está siendo plasmado en la realidad que estamos viendo los rendimientos de los fondos inmobiliarios. Ciertamente, todavía falta mucho terreno, pero si nos comparamos a donde estábamos hace un año, hemos ganado bastante. Hemos ganado en actividad económica, hemos ganado en empleo y hemos ganado inclusive en ocupación en algunos de los inmobiliarios. Sin embargo, aquí este tema claramente es muy interesante. Yo no soy la experta en el tema de los inmobiliarios y por eso pues estamos promoviendo ese próximo webinar que vamos a tener durante este mes de junio y los invitamos a que se unan a él. Pronto, creo que ya la semana que viene, pues vamos a estar enviándoles a sus correos electrónicos la invitación para el webinar, donde no solamente vamos a tener a expertos del fondo inmobiliario, de los fondos inmobiliarios de Vista, sino que vamos a tener Visión de mercado. A expertos de visión de mercado externos. Entonces, pues sí, realmente va a estar bastante interesante. Muchas gracias, Adriana. Si queda alguna otra consulta, la pueden realizar por medio del chat. Y de cierta manera les agradecemos a todos por conectarse, por su tiempo, por las consultas. Grupo Financiero ACOBO queda 100% a la disposición de atender cualquier duda que tengan y pueden acercarse a su asesor, a su ejecutivo, corredor de bolsa, para saldar también dudas que tengan respecto a su portafolio o a nuevas oportunidades de inversión que quieran realizar con nosotros.